Muy buenos días, chicas y chicos. El día de hoy estaremos viendo el inicio a nuestro tema de límites al infinito. Y entonces comenzamos con lo siguiente, que sería la definición de los límites cuando x tiende a infinito. Dicen de la siguiente manera, de forma natural, cuando ustedes lo buscan en algún autor o en algún concepto que define los límites cuando x tiende a infinito, de alguna manera, al expresarlo de una manera general, se pueden decir de la siguiente forma. Sea f una función definida en el intervalo de a infinito y se tiene que el límite cuando x tiende a infinito de esa función va a ser igual a un valor L. Esto significa que los valores de f de x que se aproximan tanto a L como se quiera para un valor de x que va a ser muy grande, ¿sí? Dado que estamos diciendo valor de más infinito. Sabemos que no es un número, el valor de el que está teniendo la x, que es un valor de más infinito, ¿verdad? Estamos hablando de infinito. Sabemos que no es un número, sin embargo, se acostumbra a decir el límite de f de x cuando x tiende a infinito es L. Esa es la forma en la que nosotros pudiéramos leer el concepto que nosotros tenemos acá. Ahora, para que esto quede un poco más claro, hemos decidido colocar un ejercicio en el cual trabajemos con el límite más infinito como límite cuando una función tiende también a menos infinito, pero para poder comenzar a trabajarlo, consideramos bastante necesario que primero veamos cómo son las operaciones con infinitos. Y entonces tenemos los siguientes casos. Estos son llamados casos de indeterminación. Cuando encontremos algún ejercicio en el cual caigamos en estos casos, sabemos por definición que van a ser expresiones de indeterminación. Si obtenemos una expresión que nos dé infinito menos infinito, sabemos que va a ser indeterminación. Si tenemos una operación que nos esté dando por resultado infinito sobre infinito, va a ser indeterminación. 0 sobre 0 es indeterminación y lo hemos visto en todos los videos pasados. También si nosotros encontramos 0 por infinito o 1 elevado a infinito, también pudiera ser infinito elevado a la 0 o 0 elevado a la 0. ¿Qué tipo de casos nos podemos encontrar con estas características? Pudiera ser, por ejemplo, que ustedes tuvieran el límite cuando x tiende a infinito de una función como pudiera ser x cuadrada menos x. Esto, si nosotros intentamos evaluarlo directamente, ¿qué nos sucedería? Pues resulta ser que si intentamos hacer la sustitución directa nos daría infinito al cuadrado menos infinito. Pero infinito al cuadrado a fin de cuentas también es un valor infinito. Nos estaría dando un caso de indeterminación de la forma infinito menos infinito, por lo tanto este límite se pudiera decir que está indeterminado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito en una función, digamos como por ejemplo 3x cuadrado, ¿qué estaría pasando? Pues en este caso nada más tendríamos a 3 multiplicado por el valor de infinito y se elevaría al cuadrado. Pero 3 por infinito al cuadrado nos da de todas maneras infinito. Entonces ahí tenemos una particularidad. Si nosotros observamos a esta función, que sería y es igual a 3x al cuadrado, pudiéramos decir que es una parábola. Cuando x crece, y también crece. Es lo que significaría en cuestión de límites.
Sin embargo, no se está aproximando a ningún valor en específico, simplemente se aproximaría a otro valor también muy grande. Por eso es que estamos obteniendo el valor de infinito. Mientras que con este caso nos está llegando una indeterminación. Esos son algunos de los casos más simples que pudiéramos encontrarnos dentro del tema de límites. Ahora, también podemos encontrarnos con todos estos casos que tenemos por acá. Por ejemplo, aquí dice que infinito más o menos una constante nos da como resultado un valor infinito. Tenemos también que infinito multiplicado por una constante, que fue como el de hace rato que dijimos 3 por infinito es igual a infinito, ¿verdad? Que incluso dijimos infinito al cuadrado, pero de todas maneras nos daría infinito. Ahora, 0 dividido entre una constante, pues como pudiera ser 0 sobre 3. 0 sobre 3 es 0. La constante está indicada de manera general con una letra K. Esto nos dice constante entre 0, es decir, pudiera ser 2 entre 0, 3 entre 0, 7 entre 0, lo que ustedes quieran, entre 0 les va a dar infinito. Ahora, infinito entre una constante, por ejemplo, infinito entre 3, ¿qué nos da? Infinito. Si nosotros tenemos 0 elevado a 1, entonces en este punto particular ya tenemos definida la primera parte de la tablita. Si nosotros trabajamos acá, por ejemplo, una suma, infinito más otro infinito es igual a infinito, siempre cuando estos infinitos guarden el signo positivo. Ahora, infinito por infinito nos da infinito. 0 entre infinito nos da 0. Constante entre infinito nos da 0. Constante puede ser un 5 entre infinito, nos da 0. Un 3 entre infinito nos va a dar 0. Un 100 entre infinito nos va a dar 0. Ahora, infinito entre 0 nos va a dar infinito. 0 elevado a la más infinito nos da 0. Y aquí nos dice que una constante elevado a infinito, si k es mayor que 1, entonces nos va a dar infinito. Pero si k es mayor que 0, pero menor que 1, nos va a dar un valor de 0. Dice, infinito elevado al infinito es infinito. Infinito menos infinito es indeterminación, es el que habíamos puesto hace rato, nada más que no poníamos el más, aquí nos está marcando. Nos ayuda cuando estamos ya en el proceso de solución de algunos ejercicios con límites. En la siguiente página me gustaría mostrarles un ejercicio que he diseñado, específicamente lo he seleccionado para que podamos evaluar y observar cómo funcionan los límites al infinito. Entonces, en este punto en particular ustedes podrán ver que yo aquí ya tengo la función y que de alguna u otra manera yo he conseguido la gráfica. Ustedes pueden obtener esta gráfica si ustedes hacen el tabular y le dan valores en puntos, que pudiera ser cuánto da la función cuando x es 0, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es menos 1, cuando es menos 2, cuando es menos 3. Aquí ustedes pueden observar fácilmente que tenemos una característica en esta gráfica. La característica de esta gráfica es que está abriendo sus ramas en x hacia menos infinito y hacia más infinito, pero tiene como una limitante, ¿verdad? Esa limitante vamos a llamarle asíntota, y esa asíntota en este caso es horizontal. Tiene una asíntota horizontal, dado que proviene de una función racional. Acuérdense que de acuerdo a lo que ustedes vieron en álgebra lineal, o lo que vieron en alguna materia donde hayan visto clasificación de los números reales, se sabe que un valor racional es el que proviene de una división. Entonces, en este caso, tenemos una división con valores en álgebra, ¿verdad? Pero como proviene de división, es una función de tipo racional, aunque tiene ciertas modificaciones, porque la función racional por excelencia es la de 1 sobre x y todas las que provienen de ella por los desplazamientos. Ahora que ya sabemos que aquí hay una asíntota horizontal,
Entonces vamos a determinar ciertos valores para la gráfica en específico con la que estamos trabajando aquí. Y esto sería lo siguiente. Aquí nos están pidiendo que determinemos el límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito para la misma función que es la que tenemos en gráfica aquí abajo. Entonces voy a colocar aquí los valores que están cercanos a menos infinito, o sea, menos infinito, menos 100, menos 10, y aquí voy a tomar el valor de 0, voy a tomar también el valor de 1, pero como en esta tabla no me van a caber todos los datos y quisiera que trabajáramos con más, lo que voy a hacer es colocar primero todos los datos para menos infinito y después todos los datos para más infinito, ¿sí? Estos son los datos que vamos a trabajar para menos infinito, para este caso. Primero vamos a resolver este y después vamos a seguir con más infinito. Entonces aquí sería menos infinito, menos 100, menos 10, menos 1 y 0. Si ustedes hacen la evaluación de la función con todos y cada uno de esos valores, van a obtener unos resultados. Por ejemplo, aquí sería, si ustedes evalúan directamente, ¿qué pasaría? Sería 3 por menos infinito al cuadrado entre menos infinito al cuadrado más 1. ¿Qué nos daría aquí? Infinito entre infinito. Esto nos da un tipo de indeterminación. Como nos da un tipo de indeterminación, para poder evaluarlo, vamos a necesitar hacer un procedimiento que es básico y tradicional en estos temas. Entonces voy a aprovechar para que resolvamos la parte paso a paso de este tema. Y entonces tenemos lo siguiente. Cuando nosotros vayamos a trabajar un ejercicio de límites al infinito para poder resolverlo cuando nos da algún caso de indeterminación y la sustitución directa no nos llegue a funcionar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que observar nuestro ejercicio y ver entre el numerador de la expresión y el denominador cuál de los dos posee la variable elevada al mayor exponente de toda la operación. En este caso particular, las variables están elevadas al mismo exponente en ambos casos, tanto en numerador como en denominador, por lo que no tenemos ningún problema y sabemos que la variable elevada a mayor exponente sencillamente es la x cuadrada. Y entonces hacemos lo siguiente, esto va a ser 3x al cuadrado entre x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Y ustedes seguramente en este momento se estarán preguntando, ¿qué está sucediendo con esta expresión que tenemos aquí? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué la maestra está haciendo eso? Está alterando la operación. Pues les comento que no, específicamente no estamos alterando la operación y todo esto está sucediendo por lo siguiente. Voy a anotar aquí un paso que se pudiera decir que está en medio de todo esto, pero que no podemos observarlo porque normalmente hacemos esto en matemáticas, todos los que resolvemos este tipo de ejercicios en la materia. Entonces, para que ustedes puedan observar qué es lo que pasó, vamos a decir que vamos a descomponer un 1 en partes, ¿verdad? Vamos a tomar un 1. Imagínense que yo tengo aquí un 1, ¿ok? No es algo elevado a la 1, es un 1, ¿ok? Ese 1 que puse ahí es para presentar que la multiplicación por 1 nosotros sabemos que siempre nos va a dar lo mismo, ¿no? 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3, 5 por 1, 5, ¿verdad? Entonces, algo por 1 es ese algo de nuevo. Entonces aquí vamos a multiplicar por 1 para no alterar. Pero como dijimos que íbamos a dividir entre la variable mayor exponente, voy a colocar aquí 1 entre x al cuadrado entre 1 entre x al cuadrado. Ahí está, ahí lo tenemos, ¿ok? Entonces aquí como ustedes pueden ver, esto que hice yo aquí es lo que sigue acá. Porque ahí yo ya hice la multiplicación. 3x al cuadrado por 1 me da el 3x al cuadrado. Y todo número entero dividido entre un 1 es el mismo número. Entonces sería 1 por x al cuadrado. Sería x al cuadrado. Entre, y aquí todo número entero dividido entre 1 es el mismo número. Entonces sería x al cuadrado más 1 por 1 sería x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Esto que tenemos aquí ahora sí ya está, ya se puede visualizar de dónde provino este cálculo, que es lo que se quería mostrar, de dónde proviene ese cálculo, que es a partir de la multiplicación por un 1. Entonces, como ustedes ya saben de dónde viene, lo vamos a quitar
Ustedes este paso ya lo tenían acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a resolver las operaciones utilizando lo que vimos anteriormente. 3x al cuadrado entre x al cuadrado entre x al cuadrado sobre otro x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Recordemos que cuando tenemos una fracción de este tipo, podemos tomar el denominador y separarlo con cada uno de los numeradores de las sumas o restas que aparecen, ¿verdad? Entonces, por eso es que hago esa operación de separar. Ahora que tenemos esto, podemos seguir simplificando. Sería x al cuadrado entre x al cuadrado nos da un valor de 1. X al cuadrado entre x al cuadrado nos da un valor de 1. Constante, y aquí es donde vamos a usar lo que comentábamos. 3 entre 1 entre 1 más 1 entre x al cuadrado. Ahora, si a esto le aplico los límites, ahora sí se va a poner interesante, ¿no? Sería 3 entre 1 entre 1 más, y aquí le voy a aplicar los límites, pero todavía no lo voy a poner, le voy a escribir el paso de los límites. El límite cuando x tiende a menos infinito es igual a, y yo voy a escribir todavía como debe ser en álgebra, sería 3 entre 1 entre 1 más 1 entre infinito al cuadrado. Esto sería igual a 3 entre 1 más 0, porque es constante entre infinito, nos da 0. Y entonces tenemos aquí 3 entre 1 entre 1. Vamos a decir que 1 entre 1 es 1. Entonces, si le aplicamos regla de tortilla, medios por extremos, estos ya los medios se quedan abajo, 1 por 1, 1, y 1 por 3, 3. Por lo que el resultado para esta operación serían 3 unidades, ¿no? Es lo que estamos obteniendo como resultado. Ahora, ya lo resolvimos empleando el álgebra y sabemos que se aproxima a 3. Si ustedes observan su tabla e introdujeran valores cercanos al valor de menos infinito, ustedes se darían cuenta que aquí entonces menos infinito ya sabemos que nos va a dar un valor de 3. Aquí lo están viendo, lo vieron en el procedimiento. Y si ustedes le dan valores, por ejemplo aquí de 100, negativo, entonces vamos a ver qué pasa con la tabla. Voy a borrar el procedimiento para que podamos visualizar qué es lo que sucede. Y entonces aquí pasa lo siguiente, por ejemplo, ustedes tendrían aquí 3, y ahora en vez de poner cuando x tiende a menos infinito, estaremos usando cuando x tienda a menos 100, y entonces aquí sería 3 por menos 100 al cuadrado entre menos 100 al cuadrado más 1. Si ustedes realizan esta operación, se van a dar cuenta que les va a dar 2.9997. Eso lo colocarán aquí, 2.9997. Este es un 7, ¿ok? Nueve, 7, ahí está. Y cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, ya con este 10, que equivaldría a ser la siguiente operación, esto es f de menos 100 es igual a esto, así como f de menos 10 es igual a 3 por menos 10 al cuadrado entre menos 10 al cuadrado más 1. Esto me va a dar igual a 2.97. De la misma manera evaluaría a f de menos 1. F de menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado entre menos 1 al cuadrado más 1. Y en este punto, si ustedes lo resuelven, les va a dar aquí 3 entre 2, lo cual les estaría dando 1.5. Pero ahí estamos un tanto alejados de los puntos, como ustedes pueden observar, sería 1.5. Si nosotros 1.5 para el 1, ¿no? Para 10, nos falta el cálculo para 10, nos dio 2.97, pero no lo habíamos anotado acá, serían los 2.97 que habíamos obtenido. Y para 0, que aquí estamos viendo que nos da un valor de 0, sin embargo pudiéramos reemplazarlo en la operación,
nos daría f de 0 es igual a 3 por 0 al cuadrado entre 0 al cuadrado más 1. Esto es igual a 0 entre 1. 0 entre 1, de acuerdo con las operaciones que hemos mencionado antes, esto sería 0 entre constante, nos da 0. Entonces podemos observar aquí que esto también es 0. Y por eso acá es que hemos colocado un 0. Como ustedes pueden observar, cuando yo me aproximo en esta función en particular, buscando el valor de menos infinito en las x, se puede observar fácilmente que me aproximo a un valor en particular. Y es que me estoy acercando a la asíntota. Me estoy acercando, aunque probablemente no llegaré a tocar ese valor, a un valor de 3. Y es justamente lo que me marca la gráfica, utilizando tanto la tabla como la evaluación de los límites de la manera tradicional que habíamos hecho, dividiendo todo esto entre la variable de mayor potencia de la expresión completa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar toda la expresión para obtener el límite cuando x tienda a más infinito. En el caso pasado, que fue este de aquí, estuvimos evaluando qué pasaba cuando x tendía a menos infinito. Ahora vamos a observar qué pasa cuando x está tendiendo a más infinito. Entonces vamos a resolverla utilizando el valor de más infinito. Le quitamos este menos y vamos a utilizar entonces los valores correspondientes para más infinito. ¿Qué estaría sucediendo entonces con este ejercicio? Pues ustedes podrán ver aquí, es muy sencillo, se hace de la misma manera, no va a haber mayor complicación por esa parte. Ahorita lo que vamos a hacer entonces es usar los mismos valores, pero vamos a quitarle los valores de el menos que estábamos trabajando originalmente. Voy a quitarle los valores que hayamos obtenido porque deseamos volver a calcular para ver qué es lo que sucede del otro lado. Aunque gráficamente aquí podemos darnos una idea, nos hemos dado cuenta que cuando x tiende a menos infinito, el valor del límite tiende a 3. Lo hemos demostrado de dos formas diferentes y ahora vamos a demostrar qué sucede cuando x tienda a más infinito. Entonces vamos a empezar primero resolviendo de la manera tradicional y la más común o usual que se podrán encontrar para resolver un límite infinito, que es dividir entre la variable de mayor potencia de la expresión. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado entre x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Ahora, esto es igual x al cuadrado entre x al cuadrado. Ojo que nos estaría dando aquí un valor de 1. 3 por 1 es 3 entre, y esto se puede separar, ya lo hemos mencionado, x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Esto es igual a 3 entre x al cuadrado entre x al cuadrado se van a convertir en 1. Entonces me queda 1 más 1 entre x al cuadrado. Ojo que aquí necesito aplicar el límite. No estoy, y no significa que esto es igual a esto porque todavía no le aplico el límite. Es parte del procedimiento y estoy haciendo nada más la parte algebraica. Para que sea igual, ahora sí voy a escribir la palabra el límite cuando x tiende a infinito. Eso para ahorrarme tener que escribir esta palabra en los demás pasos. Le vamos a poner así ahora sí. 3 entre, y que va a ser 1 más 1 entre x al cuadrado. Ahora sí, para evaluar el límite cuando x tiende a infinito voy a reemplazar el valor del límite y a partir de ese paso quiere decir que ya no voy a escribir el límite cuando x tiende a infinito porque ya lo voy a evaluar. Esto va a ser 3 entre 1 más 1 entre infinito al cuadrado. Esto sería igual a 3 entre 1 más 1 entre infinito al cuadrado es 1 entre infinito. De acuerdo a las propiedades que nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿qué significaba eso? Lo mencionamos por aquí, dijimos que constante entre infinito es 0. Y ustedes lo pueden ver aquí. 1 entre infinito corresponde con ese caso, es constante entre infinito, por lo que esta expresión nos daría 0. Un valor constante entre un valor muy grande nos va a dar 0. Entonces sería 3 entre 1, por lo que el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que dijimos que era esa expresión de ahí, es igual a 3 entre 1,
y ese 3 entre 1 es igual a 3. Entonces, nosotros ya lo habíamos observado gráficamente y teníamos la idea de manera general porque observábamos la asíntota aquí y habíamos mencionado en un inicio ese acercamiento que tiene la gráfica con el valor de 3, tanto en el lado de menos infinito como al aproximarnos a valores de más infinito, al irnos cada vez a valores más grandes en el eje de las X. Entonces estamos dando cuenta que nos aproximamos a un valor de 3, mientras que en este lado también nos aproximamos a un valor de 3. Entonces vamos a ver qué pasa con la tabla o cómo sería con la tabla. Bueno, con la tabla sería de la siguiente manera. Sería f de 100 es igual, y lo que se hace es evaluar la función 3 por 100 al cuadrado entre 100 al cuadrado más 1. Esto es igual a, si ustedes hacen toda esta operación en la calculadora, les va a dar 2.9997. Y vamos a evaluar f de 10 también. Esto les daría 3 por 2. Estoy dando el resultado, o sea, 3 por 10 al cuadrado entre 10 al cuadrado más 1. Esto es igual a, si ustedes hacen el resultado aquí también de manera directa, ustedes se van a dar cuenta que les va a dar 2.97, entonces sería 2.97. Y cuando evalúen con 1 les va a dar otra vez 1.5. Se repite porque tenemos valores similares y la gráfica tiene comportamiento de alguna manera simétrico con el eje de las Y. Entonces, aquí cuando x tiende a infinito, ya lo detectamos por medio del álgebra y nos dimos cuenta que era 3. Cuando x tiende a 100, da 2.9997. Cuando x tiende a 10, nos va a dar 2.97. Cuando x tiende a 1, nos va a dar 1.5. Y cuando tiende a 0, pues ya sabíamos que nos va a 0. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, si ustedes resuelven este ejercicio y buscan determinar el valor del límite cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito, ya sea utilizando el método algebraico, utilizando el método gráfico o utilizando las tablas, ustedes se darán cuenta que coincide de la misma manera que el resto de los ejercicios que habíamos hecho con anterioridad, nada más que la forma de evaluación es un poquito distinta en el aspecto de la forma en la que se resuelven este tipo de ejercicios, dado el concepto de límite y porque estamos considerando nada más un acercamiento tan grande que nos estamos yendo a más infinito de un lado de la función o nos vamos a menos infinito. O sea, son conceptos muy generales que de alguna manera no nos están dando valores puntuales, no nos dicen x se aproxima a 10.000, a 100.000, a 1.000.000, a 3 millones, a 10 billones, no nos dicen un valor específico. Entonces por eso estamos haciendo una evaluación de manera general y utilizamos lo que son las operaciones con los infinitos para poder resolver. Por ello es muy importante que si tengan su nota por ahí para tener su recordatorio de qué operaciones son fundamentales dentro de los límites infinitos y al resolver puedan hacerlo de la manera más rápida y sencilla.